¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy ha sido el Día Internacional de los Derechos Humanos y me da mucho gusto recibir aquí en el foro de Cámara Libre al diputado por Coahuila, el priista Armando Luna. Él nos va a platicar sobre los derechos humanos porque preside, de hecho, la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Trae el tema fresco, trae nuevos asuntos que platicarnos a nosotros como mexicanos sobre nuestros derechos elementales. Lo invito a que se quede a escuchar esta charla. Diputado Armando Luna, gracias por estar aquí en Cámara Libre. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Diputado, pues hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, hace apenas unos minutos que acabamos de terminar el día. Pero bueno, es un día muy importante para ti porque, como acabo de comentar, presides la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados. Y el tema es tan grande que de hecho pues tiene una comisión dedicada solo a ello. Sin embargo, como que ha sido una expresión, los derechos humanos, un conjunto de palabras, valga la expresión, muy manoseado en los últimos años. Se habla mucho de los derechos humanos, pero en realidad conocemos poco, o a veces ubicamos a los derechos humanos como una forma de protección a delincuentes, que es la crítica más importante que se le ha hecho. Sin embargo, me gustaría que tú nos platiques cómo están las cosas en Cámara de Diputados respecto a este tema, pero empieza por contarnos a quién y por qué le dieron el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, justamente hoy se conmemora un aniversario más de la promulgación, o más bien de la aprobación de la Carta de los Derechos Humanos. Yo creo que es uno de los instrumentos más importantes. Viene a darle al mundo pues, una guía a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para repetir tremendas tragedias como la de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que es bien importante que sigamos conmemorando esta fecha y también decir que conmemoramos también una fecha importante para nuestro país. Hoy se entregó el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Es un evento que se hace cada año. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con un comité de ciudadanos, entregan y reconocen a quien hace trabajo en materia de derechos humanos. Este año va para la hermana Consuelo. Ella tiene o preside una organización en el estado de Nuevo León, CADAC, que se encargan de dar acompañamiento y apoyo en la búsqueda a personas que tienen, a personas desaparecidas y a sus familiares. Y esto, bueno, es un ejercicio que vienen realizando ya hace 20 años y este reconocimiento creo que es un momento muy oportuno. Muy merecido por sin duda, nuestro país tiene una gran tragedia humanitaria que es el de las desapariciones. Algunas de ellas desapariciones forzadas que pudieran tener que ver, como se dijo hoy, con autoridades. Hay otras que sin duda tienen que ver con delincuencia organizada y hay otras que, bueno, se desconoce cuál es el motivo. Creo que el primer gran reto es hacer una buena tipología y ordenar qué pasó en cada caso, investigar cada asunto para poder tener una solución, porque entonces, ¿tú ves? se batalla mucho si no hay una estructura y una metodología. Creo que esto es justamente lo que le reconocen a la hermana Consuelo. Ella tiene muchos años haciendo esto, tratando de compaginar la función de la autoridad también con la necesidad de la familia de tener respuestas, de tener un camino hacia donde buscar a su ser querido. Y lo más importante de todo es que a lo largo de este acompañamiento que ha hecho con cientos de víctimas, ha permitido que la autoridad modifique sus procedimientos, que la autoridad tome también nuevos esquemas. Y bueno, ella llegó a Nuevo León, lo escuchábamos el día de hoy, hace 20 años, con una misión, pues bueno, de trabajar en el ámbito religioso con personas que estaban en el cerezo, estaban privados de libertad. Y finalmente, bueno, eso la lleva a un proceso donde ahora está encabezando esta organización que, bueno, ya tiene muchos años y tiene muchísimos casos de éxito donde han recuperado personas que estaban desaparecidas o donde han impulsado a que la autoridad investigue y llegue al paradero o incluso a la detención de personas responsables de la desaparición de otras personas. Entonces, tú como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, tienes mucha información, tienes acceso a muchos datos y acabas de expresarlo en esos términos, una gran tragedia humana. Así es. Las desapariciones.
¿Consideras que es uno de los peores atentados contra los derechos humanos en nuestro país, creo- las desapariciones así de la nada? Tenemos y tuve también la oportunidad en la Comisión de Derechos Humanos y después en distintos espacios dentro de la administración estatal, pues bueno, de convivir y de dar acompañamiento a muchas víctimas y a familiares de víctimas. Y creo que es una tragedia porque son muchos casos y creo que es una tragedia también porque, pues bueno, creo que es incluso peor que el fallecimiento de alguien. Sí, Porque claro, cuando porque alguien no sabe uno fallece, qué pasó con pues hay con el familiar. posibilidad Sí. de luto, hay posibilidad de que la vida continúe. En caso de que esté desaparecido, yo lo que veo, y al menos lo que hemos podido apreciar, es que la vida de las familias y de todas las personas que están en el entorno inmediato, como que entra en un estado de pausa donde ahora se dedican a buscar a su ser querido y donde pues todo lo demás deja de ser importante. Es Y que la esto incertidumbre es lo que es mata. terrible. Pero a lo que Así me es. refiero Ujú. cuando tú te expresaste en esa forma como la gran tragedia, eh, ¿consideras que finalmente en nuestro país ese es uno de las violaciones de los derechos humanos más importantes? Sin duda, porque son muchos, son Son miles muchas. de casos y además representa, creo, una violación muy grave a los derechos humanos de las personas. Creo que siendo todas graves, creo que esta ocupa una de las de mayor importancia. Y creo también que nuestro país ha hecho importantes avances a partir de 2011, que hace una reforma constitucional que viene a poner los derechos humanos en el centro de la discusión. Y sin duda, creo que la frase derechos humanos lo veo yo en mi familia. Cuando asumí la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mi abuela me hizo ese comentario, me dijo, ¿y ahora vas a defender delincuentes? Bueno, eso tan duro como es de vivirlo en la misma familia, pues te permite también orientar el trabajo y saber que mucho tiene que ser difusión y tiene que ser también que la gente conozca y la población conozca que hay muchísimos más derechos humanos y que si bien es cierto, donde más incidencia hay, donde más publicidad hay, es en lo que tiene que ver con los temas penales y de procuración de justicia, también hay derechos humanos en la educación, en el medio ambiente, en la salud, en el deporte, con los niños, con las niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores. Bueno, podemos hacer un listado ¿Qué inmenso, ¿no? asunto caliente traes ahorita, por decirlo de alguna forma, en la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados para mover este tema? Bueno, no ha llegado todavía a la Cámara, pero va a llegar, debe ser cuestión de horas. Ayer se aprobó en el Senado una ley muy importante, reglamentaria del artículo 29 constitucional, que implica la reglamentación por fin, porque hacía décadas que nuestro país lo requiere, desde la vigencia inicial de la Constitución hasta ahora no tenemos reglamentada la suspensión de garantías, que es un instrumento muy importante para actuar de la autoridad, pero también para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Así es que esta ley por fin la aprobaron el día de ayer en el Senado y por eso digo que estará en cuestión de horas en la Cámara de Diputados. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente se trata de lo que era digamos, un paraguas enorme donde la autoridad podía decretar la suspensión de garantías. Lo que hace esta ley es dar detalles a lo que puede ser, en qué tiempo, en qué causas, cuál es el procedimiento para Por ejemplo, ¿nos decretarlo. puede dar Bueno, yo veía hace caso? unos cuantos días el caso de los atentados terroristas en Francia. Lo primero que vimos es que el primer ministro declaró el estado de urgencia, ¿no? El estado de emergencia. Eso implica una suspensión de garantías. Esto le dio en el momento oportuno a la autoridad la posibilidad de intervenir comunicaciones, le dio la posibilidad a la autoridad de hacer cateos administrativos sin orden judicial. De controlar fronteras. Exactamente, de limitar la migración, de limitar también el tránsito en algunas horas. Hay que reconocer que es una situación de excepción. O sea, tendrá que ser algo muy, muy grave. Sería también, por ejemplo, proceda. en un caso de algún atentado terrorista. O también de alguna emergencia de tipo digamos, climático o alguna tragedia de algún tipo de pues, temblores o también ahí procede. Hemos visto en muchos casos que luego hay pillaje y hay rapiña. Bueno, eso la autoridad no tenía la manera, a detalle, de controlarlo. Bueno, se podrá hacer, yo estoy seguro que eso es uno de los instrumentos que se hace para no usarse, pero está ahí para que los ciudadanos tengamos la garantía. Sí, que esperemos que no sea necesario. Así es, pero tiene que quedar claro. Pero tiene que existir, porque si no, genera incertidumbre para los ciudadanos. ¿Y el otro tema cuál es? Es el procedimiento, que después de muchos años también, para la expulsión de extranjeros que están de manera irregular en el país. Si recuerdan aquel famoso artículo 33, que luego se decía es que le aplican el 33 y lo corren del país,
Pues bueno, la Corte durante algún tiempo fue estableciendo criterios, audiencias previas, algunas garantías de procedimiento. Esta ley lo que viene a hacer eso, reconoce, establece tiempos para los avisos, establece tiempos para que la Secretaría de Gobernación notifique al presidente de la República, y esto también da a la persona extranjera que esté en ese proceso digamos, como digo, de expulsión, pues le da la oportunidad también de defenderse legalmente. Entonces creo que esto lo que viene a hacer es también un artículo importante, que son de las situaciones que se tienen que aplicar tal vez de excepción, que gustaríamos todos que no se ocupe nunca. Pues lo que tenemos ahorita ya hay reglas claras. Entonces, entre más claras estén las reglas, pues más difícil es que la autoridad actúe de manera arbitraria. Al frente de esta comisión, ¿qué retos tiene usted, diputado? Bueno, ¿qué cosa ve muy difícil de que en la que logren un acuerdo en la comisión los partidos para sacar adelante? Tenemos un gran reto, que es esa reforma de 2011, materializarla ya en la reglamentación correspondiente. Estas dos leyes de las que hablamos son unas de ellas, pero hay otros dos temas que también hoy el presidente de la República en el evento firmó dos iniciativas muy importantes, una en materia de tortura y para erradicar la tortura, y la otra también para prevenir y erradicar la desaparición forzada. Yo creo que estas dos iniciativas también vienen a completar ese nuevo esquema legal que requiere el país. ¿Cómo se propone esto? ¿Cómo se propone poder erradicar la tortura? Bueno, yo creo ¿Con que qué mecanismos, por ejemplo? El principal problema, o el principal más grande que teníamos en materia de tortura, primero, es que el Congreso de la Unión no tenía facultades expresas para legislar en materia de tortura. Eso se hizo el año pasado al reformar la Constitución, y esta ley viene a detallar qué implica. No solo, bueno, primero resuelve un problema que considero yo grave, que era que en cada estado había un tipo penal distinto. Cada estado consideraba y sancionaba la tortura de una manera distinta. Y esto creo que en un país que, si bien es cierto, es federal, pero creo que no podíamos permitirlo, sobre todo porque vemos que ante lo que vemos de creciente, digamos, actividad de algunos espacios de actividad delictiva, pues lo que no podemos permitir es que la autoridad detenga a los delincuentes cometiendo delitos. Entonces, creo que es importante que tuviéramos reglas, digamos, homogéneas a nivel nacional, y por otro lado, creo que también es muy importante que establezcamos cuáles son los mecanismos que van a evitar que el elemento de la policía o el investigador tenga la tentación de torturar a alguien. Esta ley plantea ya un solo tipo penal para todo el país y plantea una sola sanción, homogénea más bien, para todo el país. Y establece también mecanismos... Pero tienen que aprobarlo todos los congresos locales. Bueno, es una discusión que habrá que tener en la Corte seguramente, pero creo que la ley, hace poco también se aprovechó una ley, se aprobó, perdón, una ley en materia de trata de personas, y esto lo que implicó es que el propio criterio de la Corte dice que a partir de que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar, ya los estados no la tienen. Entonces creo que esto hace que los delitos que se cometieron antes de la entrada en vigor, bueno, se sancionen de acuerdo a lo que tenían los estados, y que a partir de ahora en adelante pues tengamos que se aplique la ley, la nueva ley. Yo creo que es una especie de el fin no justifica los medios, ¿verdad? Sin duda, y yo lo señalé y lo he señalado muchas veces y seguiremos diciéndolo, que una autoridad que viola la ley para reparar un delito es también un delincuente. Absolutamente. Y una persona que recurre a la violencia también para esclarecer un delito, pues sencillamente está actuando fuera de la ley, y eso no se puede permitir. Pero sobre todo creo que nuestra sociedad reclama justicia, no reclama venganza. Digamos que también hay que ponerle ciencia, política y ciencia, ¿no? Y la ciencia nos dice que, por ejemplo, el protocolo de Estambul permite detectar si una persona fue víctima o no de tortura. O sea, creo que hay temas científicos que nos permiten determinar si una persona, si ese testimonio se arrancó o no con tortura. Y creo que finalmente eso es lo que también permite un juzgador. Eso va a sanear. Eso, claro. Precisamente la impartición de justicia. Sin duda, sin duda. Y eso, al momento de no tener siquiera la remota posibilidad de que un testimonio arrancado con tortura tenga valor dentro de un juicio, pues yo creo que... Es que no puede tener validez. Pues entonces, ¿para qué se hace? Entonces buscaremos mecanismos que sean científicos, ordenados, sistematizados, para esclarecer delitos. Pues son buenas noticias. Diputado Armando Luna, muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Diputado priista por Coahuila, Armando Luna, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, hablando sobre este tema precisamente hoy, en este día que acaba de terminar, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Soy Lili Telles y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, aquí en Cámara Libre. Si se va a desvelar, le recomiendo que lo haga aquí en la programación de Azteca Opinión. Y si se va a dormir, le deseo que tenga muy buena noche. Gracias.